Barcelona, 10 de junio, FCOM. La ruptura de las negociaciones entre la compañía emiratí Taka y Criteria, primer accionista de Naturgy, para lanzar una OPA sobre el 100% de Naturgy dificulta a priori la salida de los fondos CVC y HIP del accionariado, que controlan un 41,3% del capital. Fuentes del mercado recuerdan que estos fondos consideraban cumplido su ciclo inversor en Naturgy, y tenían la voluntad de salir del accionariado con plusvalías, y de ahí su interés en la fórmula de la OPA, que ha hecho que la energética resurgiera en bolsa en los últimos meses. Estas fuentes enmarcan también el llamado Proyecto Géminis, de división de Naturgy en dos compañías, en la voluntad, entre otras razones, de facilitar una salida a los fondos. Aunque hubo un pacto para encajar a IFM en el Consejo, todavía persisten ciertos recelos respecto a IFM, que controla un 15% y que en la última junta se abstuvo en el informe sobre la política de remuneraciones de Naturgy. Con la ruptura de las conversaciones con Taka, se abre un escenario incierto en cuanto a la estabilidad del accionariado de Naturgy. La Guardia de la Knesset, el cuerpo responsable de la seguridad del Parlamento de Israel, ha evacuado este lunes al ministro de Salud, Uriel Busso, de su oficina después de que abriera un sobre que contenía un polvo sospechoso. El sobre ha sido colocado en el interior de un contenedor sellado previsto para estos casos, y ahora será enviado al Instituto Biológico para su examen, según ha informado un portavoz de la Knesset y recoge el diario The Times of Israel. Por su parte, el ministro Busso ha sido sometido a un examen médico que ha descartado cualquier tipo de sintomatología. Las autoridades han acordonado la oficina del ministro hasta que culmine el registro de la sala. La cadena de radiodifusión pública israelí Kan ha publicado en sus redes sociales un vídeo del momento en el que dos operarios ataviados con trajes de protección bioquímica transportan la urna en la que se ha introducido el sobre sospechoso. El precio de los autos 0km, solo queda un modelo que cuesta menos de $15,000 en junio cambió la tendencia de meses anteriores, y, aunque con porcentajes mínimos, la mayoría de los fabricantes corrigió los precios. Hay un nuevo modelo entre los más accesibles, y solo una marca bajó el precio de mayo. Los más baratos de cada marca. Todo ocurrió cuando propuso encontrarse en un punto intermedio debido a que no tenía auto para recogerla. El joven, al llegar al punto de encuentro en el reconocido Paseo La Plaza, descubrió que había sido bloqueado por la mujer. Cuando el joven mencionó no tener auto y propuso un punto intermedio, la conversación dio un giro. No sé si te conté, pero no tengo auto. Estaba pensando si nos podíamos encontrar en un punto intermedio, escribió él. La conversación se cortó abruptamente cuando la joven lo bloqueó. El juez federal Julián Ercolini ordenó 11 allanamientos en la causa por presunta corrupción en la que está imputado Alberto Fernández por la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. Los procedimientos impulsados por el magistrado apuntan a las casas del marido de quien era la secretaria del expresidente Héctor Martínez Sosa. Además, los camaristas levantaron la inhibición de bienes que pesaba sobre Fernández que había dispuesto el magistrado. ¿Cuáles son las acusaciones contra Alberto Fernández en la causa de los seguros? Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, quien trabajó como secretaria del expresidente. También, causa Nación Seguros, ordenaron la inhibición de los bienes de Alberto Fernández. Sube el dólar MEP. ¿Cuál es el precio a las 15:2.24? El dólar MEP sube y cotiza 1.268,72 a dólar. Baja el dólar cripto. ¿Cuál es el precio a las 15:2.24? El dólar cripto baja y cotiza 1.279,93 a dólar. Baja el dólar cripto. ¿Cuál es el precio a las 14:2.52? El dólar cripto baja y opera 1.280,69 a dólar. Baja el dólar MEP. ¿Cuál es el precio a las 14:2.20? El dólar MEP baja y opera 1.273,22 a dólar. Baja el dólar cripto. ¿Cuál es el precio a las 14:2.20? El dólar cripto baja y cotiza 1.283,05 a dólar. La Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC, es la cita anual de Apple para desarrolladores que crean aplicaciones para sus dispositivos iPads, Macs y iPhones.
Apple presentó iOS 18 con muchas funciones de personalización en la pantalla de inicio. Los usuarios pueden organizar sus aplicaciones de nuevas maneras, cambiar los colores y ajustar la oscuridad. Los usuarios pueden agrupar controles para que sean más fáciles de usar, y los desarrolladores pueden incluir controles desde sus aplicaciones. Los juegos en iOS 18 minimizarán la actividad en segundo plano y admitirán mejoras con controladores inalámbricos y AirPods. Apple está utilizando ya para identificar fotografías que funcionarán bien como fondo para la esfera de su reloj. Es que en el primer trimestre hubo un incremento del 11% en la tasa de pobreza, y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Según el adelanto de una encuesta de Suban Córdoba, y asociados a la que tuvo acceso página/12, la imagen positiva del ultraderechista cayó al 43% y la negativa subió al 55,8%. Números en baja para Milei y Petobello respecto a la imagen del mandatario ultraderechista. La encuesta arrojó que cuenta con 43% de imagen positiva y 55,8% negativa. Todos coinciden en que el ajuste golpea fuerte, que una mayoría tiene graves dificultades para llegar a fin de mes y por eso la caída. Los que sostienen que Milei se mantiene, argumentan que la opinión pública percibe la baja de la inflación y que no lo afecta demasiado el escándalo de los alimentos. ¿Pero qué son las constelaciones familiares? ¿Qué buscan las personas que se acercan a estas prácticas? ¿Existen riesgos? Desde la perspectiva de la antropología social, las constelaciones familiares se inscriben en el conjunto de prácticas espirituales denominadas New Age. Para hacerlo, va a poner en el campo, es decir, el espacio físico en donde se desarrolla la constelación, representantes del tema en cuestión. Las constelaciones surgen luego de una experiencia que tuvo en contacto con la población zulú africana, en la que observó un método de resolución de conflictos que sentó las bases para lo que son las constelaciones hoy. La respuesta de Figueredo es concluyente: no existe ese riesgo porque el interés de los consultantes está puesto en la herramienta y no en el facilitador. Nunca con una invitación del presidente Joe Biden ni con una puerta abierta en la Casa Blanca. En ese tiempo, el gobierno mantenía la idea de austeridad con la decisión de no usar la flota presidencial para los viajes internacionales. Desde entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó el fin de la austeridad y la obligación de utilizar el ARC 01 de la flota presidencial, pero los viajes oficiales y los no oficiales. Un discurso que trasciende a Milei, y que es parte de lo que ocurrió en las últimas horas en Europa, en unas elecciones continentales en las que las fuerzas conservadoras y de ultraderecha se impusieron. El segundo viaje al exterior de Milei fue entre el 5 y 13 de febrero, cuando recorrió Israel, Italia y el Vaticano. Tras una semana para el olvido, este lunes, las acciones y los bonos empiezan a mostrar una tendencia alcista que puede volver a entusiasmar a los mercados. La bolsa porteña sube casi 2% este lunes 10 de junio, mientras que los bonos en dólares escalan hasta 4,2%, luego de la paliza que sufrieron la semana pasada. Los títulos soberanos cotizan con mayoría de subas, y trepan hasta 4,4% liderados por el AL 30, le sigue el AL 29D, que sube el mismo porcentaje y el Global 2029, GD29. En lo que respecta al panel líder de la bolsa porteña, la jornada luce más verde que roja. El clima inversor: los inversores siguen con expectativa el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal, que será debatido el miércoles próximo, 12 de junio, en el Senado. En rigor, preocupa que otros sectores económicos pasaron a demandar más dólares en los últimos días. Se habla ya del segundo semestre como el ariete supuestamente necesario para que el programa económico termine de fraguar. De un lado y del otro del gobierno, el plazo estipulado es el mismo. Aflojan los dólares de la cuenta corriente y Luis Toto Caputo lo sabe. ¿Por qué la cuenta corriente dejará de aportar dólares? No solo en el mercado del dólar financiero, también en el MUL. Impuesto país. ¿Qué operaciones se beneficiarían con la baja de la alícuota? Desde el gobierno adelantaron que si se aprueba la ley base se reducirá en 10 puntos la alícuota del impuesto país. La medida reduciría el costo de las importaciones, pero podría afectar la producción local y la recaudación.
La tasa sería igual a la que estaba vigente en diciembre de 2023 cuando Javier Milei asumió la presidencia. Se aplicará a los cambios de moneda que se destinen al pago de bienes o servicios en el exterior que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas las extracciones o adelantos en efectivo que se hagan en el exterior. No deben abonar el impuesto quienes contraten, en el país, servicios de transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes. En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada indicó que uno de los errores que se cometió fue pensar que la política iba a entender el tiempo que corría en la Argentina. El vocero presidencial destacó las acciones y medidas que el gobierno aplicó en estos meses en la economía, aunque aclaró que el resto está por hacerse. Parte de la política va a entender el tiempo que corre ahora, subrayó Adorni en su crítica a la casta, a la que apuntó como el obstáculo para el gobierno de Javier Milei. La lavada autocrítica omitió mencionar el escándalo por los alimentos almacenados y la fuga de funcionarios del gabinete. No obstante, no pudo confirmar la presencia de la funcionaria en el Congreso, a donde fue citada esta semana.